Hola a todos. Tomé la decisión de continuar de aprender español a pesar de terminar los cursos del colegio porque quiero mejorar mis capacidades en español y pienso que es una buena idea de si llevo vosotros conmigo en esta aventura. Trabajé mucho hoy, pero voy a continuar un poco de gramática. Y al fin pienso que es bastante por hoy. Hola, hoy es mi segundo día en aprender español a partir de la escuela. Estudié un poco español hoy y pienso que puedo hablar de cómo empecé español. Es una historia muy simple y muy corta. Empecé español porque tenía que elegir alemán o español en la escuela y pensaba que porque soy de Francia, español es muy fácil, pero a un pequeño nivel. Ahora es un poco más complicado, pero pienso que es posible de aprender esta lengua fácilmente y pienso que Hoy es mi tercer día de aprender español conmigo. En realidad no sé si la video va a se llamar así, pero para el momento es así. Voy a hablar de por qué continúo de aprender español a partir de la escuela. La razón es muy simple. Quiero aprender italiano y confundo las dos lenguas y pienso que con un mejor nivel de español no voy a confundir las dos lenguas todavía. Entonces he elegido de continuar a aprender español. Tenía una segunda solución que estaba de olvidar todo lo que conozco en español, pero no quiero. Aprendí español durante 6 años en el colegio y pienso que es una buena idea de continuar y no acabar así. Hoy voy a hablar de cómo trabajo español esos días. Tengo dos PDF sobre mis tabletas. Un PDF por la gramática y un otro por el vocabulario. Y hay muchos ejercicios porque tengo que practicar para aprender. Pero hay lecciones también. Para aprender vocabulario uso también aplicaciones como Memrise o Quizlet. Quizlet es muy bien porque podemos crear nuestras listas y puedo hacer mis listas en relación con el PDF que tengo. Al momento trabajé solo el vocabulario del cuerpo humano, pero trabajé muchos sujetos sobre la gramática. Hoy voy a hablar de cuáles son las diferencias entre trabajar en clase en Francia y trabajar solo en casa. La mayor diferencia es que en clase en Francia trabajamos por el final examen, que es una comprensión oral, una comprensión escrita, una expresión escrita y una expresión oral. Entonces trabajamos esos, descubrimos un poco de vocabulario durante todo eso. Y cuando trabajo en casa, que pienso que tengo que trabajar, seguro trabajo todos esos
pero trabajo también gramática y un poco más de vocabulario con temáticas específicas. En Francia trabajamos gramática solo 2 años sobre las 5 sin no repetir clase y pienso que tengo que trabajar un poco más gramática porque es mi problema cuando hablo y cuando escribo. De más del vocabulario. Hola, hoy es mi final día de aprender español conmigo. Voy a hablar de qué pienso de ese trabajo. Pienso que no es suficiente. Pienso que 7 días no es bastante. Tengo que trabajar mucho más, pero hablar en español cada día ayúdame un poco para la expresión oral. Pienso mucho para encontrar el vocabulario correcto, pero soy muy bien, no me siento en dificultad en hablar en español. Hago muchos errores también, pero soy muy bien y pienso que estaba la cosa a repetir. Adiós y quizás una parte 2.